Yo te puedo decir que a los 18 o 20 años yo era una persona con depresión, con ansiedad, con un trastorno de alimentación, con un deseo constante de morirme. Yo viví toda la vida como sintiendo que tenía una letra escarlata en la cara y que si yo no me ocultaba lo suficientemente bien, alguien iba a descubrir lo mala que yo era. Él era una persona que ayudaba como en cosas de la casa. Él era un eléctrico, pero era como amigo de mis papás. Yo era una niña muy introvertida, muy tímida, sí, muy insegura. Entonces, siempre tenía problemas con mis amigos, con mi hermano. Digo, vivíamos en un pueblo muy chiquito, entonces era realmente el mismo círculo de amigos, ¿no? Me acuerdo mucho porque iba yo cruzando un terreno baldío y les iba yo diciendo que esta persona, Jorge Sosa se llama, me había dicho que yo era muy bonita y todos se rieron de mí. Cuando llegué a casa estaba él y que me dijo, no, claro, tú eres muy bonita, tú eres una princesa. Y yo me acuerdo que fue en ese momento para mí como algo muy, eh, como acogedor, como bonito que alguien demostrara ese tipo de afecto hacia mi persona, ¿no? Porque yo me sentía rechazada en muchos ámbitos. No fue a lo mejor como todo el mundo piensa que es el abuso como una violación. Hoy lo veo como adulto y lo veo como algo más premeditado, ¿no? Como algo donde él se fue ganando la confianza de mis papás. Mi mamá salía a hacer cosas así, nos dejaba encargados a mis hermanos y a mí con él. O sea, era como alguien que era parte de la casa, parte de la familia, parte, o sea, era una persona como de mucha confianza de la familia. No fue de una manera violenta, fue pero tú eres muy bonita, pero después fue, y quieres ser mi novia, y después era, pero mira, es que los novios se besan y los novios se tocan. Cuando uno está en esa posición, dices, no, eres completamente vulnerable a un adulto que tú ves como alguien grande, como alguien que está ahí para cuidarte o para protegerte y crees todo, ¿no? O sea, crees que, crees que las cosas así son, ¿no? O sea, en la primaria, ya que te empiezan a dar como más información, que me empiezo yo a dar cuenta como que eso no era algo bueno, algo que estuviera bien. Ya era bien difícil hablar porque yo sentía que yo era cómplice, yo sentía que yo lo había permitido durante mucho tiempo, ¿no? Y que si yo decía algo, pues me iban a castigar o me iban a decir algo. Me acuerdo mucho que la persona con la que fui a hablar fue un sacerdote, o sea, y fui a hablar como en esta onda del secreto de confesión, ¿no? Y me acuerdo mucho que lo que me dijo fue que me fuera a rezar, no recuerdo ni cuántos Padres Nuestros ni cuántos Aves Marías, pero por estar deseando al hombre de mi prójimo, ¿no? Entonces, pues fue todavía peor para mí porque yo soy la que está mal, yo en sexto de primaria compartía clases con una hija de esta persona, ¿no? Entonces, pues yo me sentía como la peor de las locas del mundo, ¿no? Pero cuando estás en esa edad no entiendes eso, o sea, cuando estás en esa edad, de verdad piensas que estás mal, que si hablas vas a destruir todo y no sabes cómo para dónde, ¿no? Todo el tiempo existió abandono y
tener la mirada o la atención o el cariño de alguien a través del abuso, al menos en ese momento, llenaba un hueco. Me conduje mucho desde el enojo. Durante mucho tiempo fue algo que me sirvió, me hizo sentir con fuerza, me hizo sentir capaz. Lo malo es que llegué a un punto en el que me volví bastante abusiva. Yo, de la persona que en algún momento habían abusado, me volví abusiva. Y no creo que sea justo. Sucedió en 3 momentos diferentes de mi vida, con 3 personas diferentes. Mi mamá siempre fue mamá soltera. En un inicio mi mamá tenía 2 trabajos. Yo normalmente estaba encargada con mucha gente y esto sucede por parte de un vecino que supuestamente cuidaba de mí. Yo me acuerdo que esta persona me perseguía como jugando en la casa y vaya, el juego terminaba en el manoseo. Y yo solo me acuerdo haberme quedado quieta y no hacer nada. En realidad no me acuerdo haber sentido algo, no, o sea, físicamente no me acuerdo de alguna sensación en mi cuerpo. Me acuerdo mucho, lo tengo muy grabado, la primera vez que sucedió el abuso. Me acuerdo que estaba dormida, supongo que mi mamá se había salido de noche y yo me había quedado dormida en su cama y me acuerdo despertarme y ver la luz prendida al lado de mí en el buró y yo con las piernas dobladas y mi pijama hacia arriba y este tipo manoseándome. No sé si paró antes o después de que muriera mi hermano. Mi hermano murió cuando tenía 4 años. Yo tenía 11 cuando murió. Después de que muere mi hermano, mi mamá, supongo que entre su duelo y todo lo que estaba pasando por su cabeza en ese momento, no prestó mucha atención a lo que estaba sucediendo y a los pocos años, cuando yo era adolescente, empieza una relación y esta persona empieza a abusar de mí también. Me acuerdo que en alguna ocasión, ya tarde, de noche, salimos, iba este hombre y mi mamá en el coche y yo iba en la parte de atrás. Me acuerdo que me dijeron que me agachara y me agaché y me cubrí para que no se dieran cuenta que yo iba en el coche y cuando ya pude salir, estábamos en la cochera de un hotel de paso. Yo creo que debo de haber tenido entre 12 y 14 años, más o menos. Me tocó varias veces estar ahí con ellos. Ellos me decían, pues vete a bañar o entretente por allá. Y mientras ellos tenían relaciones. Y pues en cuanto se quedaba dormida mi mamá, este tipo se me acercaba y yo no sabía, no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando y más con el antecedente que ya tenía del abuso anterior. La tercera ocasión donde ocurre el abuso, yo tenía entre 18 y 19 años, fui a una fiesta, había tomado una copa y en la segunda copa que empecé a tomar pierdo conciencia, no me acuerdo qué fue lo que pasó y el siguiente recuerdo es que tenía yo un tipo encima de mí y el tipo me estaba violando. Me acuerdo que empecé como a despertar porque escuchaba a lo lejos mi celular sonando
y me desperté y entonces este tipo se apartó, algo me dijo, no me acuerdo qué me dijo, y entonces me llevó a mi casa. ¿Tú conocías al capuchino? Sí. Yo me acuerdo que al día siguiente yo llegué a mi trabajo y me encontré con todos mis amigos que habían estado en la fiesta. Y me acuerdo mucho que uno de mis amigos me dijo, oye, ¿y no lo vas a denunciar? Hasta ese momento me di cuenta que lo que me había pasado era que me habían violado y que había un delito de por medio. Y yo creo que si mi amigo no me lo señala, yo no lo hubiera alcanzado a razonar en ese momento. ¿Denunciaste? No, no quise hacerlo. Mi mamá viene de un entorno en el que no había como muchos recursos. Ella sufre un abuso por parte de uno de sus tíos cuando ella tenía 8 años. Después de eso se separa de la familia, se va. Mi familia estaba de alguna forma desde el inicio fracturada, digamos, porque mi papá trabajó fuera durante mucho tiempo. Yo no lo veía, de hecho, nuestra relación era meramente telefónica. Lo veía como una vez al año. Todas las personas que en un punto abusaron de mí eran personas conocidas, personas cercanas y personas de confianza. Había un vecino, este vecino era el papá de una amiga mía, entonces yo pasaba mucho tiempo en su casa, íbamos a jugar, mi mamá confiaba plenamente en ellos, ¿no? Yo también, o sea, eran personas a las que yo quería mucho. Y en un momento empezó como a acercarse demasiado, como que jugaba conmigo, como que me hacía cosquillas y de pronto entre todo eso hacía como muchas cosas que me incomodaban. Hubo un momento en el que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a jugar a casa de ellos, mejor que ellos vengan a la casa, ¿no? Y pasó así el tiempo. La verdad es que no recuerdo, después de eso no puedo recordar qué fue lo que pasó. Otra persona que igual tuvo una relación con mi mamá, era muy cercano a nosotros, yo le tenía mucha confianza, creo que de alguna forma yo lo veía como una especie de figura paterna o algo así. Confiaba mucho en él, incluso terminó esa relación con mi mamá y yo seguía viéndolo, seguíamos platicando y todo eso. Creo que lo fue como maquilando desde mucho tiempo antes. Yo lo conocí cuando iba en primaria, pero fue como a lo largo del tiempo que él de alguna forma creo que se encargó de construir una confianza. Yo tenía como 13 años. Esa misma persona en un momento me invita a una fiesta donde hay mucha gente de su edad. Yo era la única menor de edad. Empiezan a servirme mucho alcohol, me pongo muy mal y uno de sus amigos abusó de mí. Mis papás ya se habían separado, empezamos a vivir con mi padrastro y él abusa de mi hermana cuando ella tiene 8 años. Yo lo recuerdo y de verdad es un momento que a mí me parte el corazón horriblemente porque ella, con la edad que tenía, me dijo, es que no entiendo por qué me hizo esto si yo lo quería tanto. ¿Cómo le explicas a un niño con el corazón roto que una persona que quería y que amaba mucho fue capaz de hacerle tanto daño? Y además, ¿cómo lo proteges y cómo lo contienes? Eso es una cosa súper fea.
Después de eso decidimos platicárselo a mi mamá. Mi mamá corre a esta persona de la casa y nos quedamos viviendo con ella durante como un mes. Y después de eso, mi mamá cede, él regresa a la casa. Fueron 10 años viviendo con él, haciendo como que nada pasó, conviviendo como si fuéramos familia, como si nada hubiera pasado, hasta que exploté. Este es porque soy muy fanático de Michael Jackson, entonces es el disco que más me gusta, se llama Bad. Este es El Gigante de Hierro, porque fue la primera película que yo me acuerdo que vi y desde ahí me empezaron a gustar los robots. Solo tenemos a mi mamá, mi papá falleció, somos 6 hermanos conmigo, de los cuales solamente 2 somos hombres, pero pues son una edad muy avanzada a comparación de la mía. Mi relación con ellas es como distante. Todas mis hermanas trabajaban, todas, incluyendo mi mamá. Yo, por ser el menor, pues me quedaba con la que tuviera el día libre. La mayor, que se llama Lorena, tenía a su esposo, que se llama Oscar. Ellos vivían en el Estado de México. Yo con Lore siempre fue una relación de chiquito, pues la veía llegar y corría a abrazarla o cosas así. Mi cuñado, su esposo, era un poco diferente. Era como peleas de la AAA. Peleábamos o pasaba y me daba como un trancazo para que yo se lo respondiera. Yo, por querer jugar, voy con mi cuñado, cuando lo golpeo me tira a la cama y hace movimientos con su cadera. Así pasó durante 3 meses, 5 meses, hasta que nos toca en la primaria el tema de sexualidad. Y se lo dije a él, ya sé cómo se llama lo que hiciste la otra vez. Entonces él me dijo, si tú le dices a Lore, ella va a terminar en la calle. Y toda tu familia, porque yo soy el que paga pues todo. Ahí fue cuando me metió en miedo. Entonces yo dije, pues yo no quiero que mi hermana se quede en la calle. No recuerdo si fue en fechas de diciembre. Solo estaba yo y él. Y yo estaba en mi cuarto. Entonces llega él, se mete en pura toalla y pone el seguro. Me dice, vamos a jugar. Yo estaba viendo la tele. Le dije que yo no quería. Lo que pasó fue que él me empezó a quitar todo. Y pues fue ahí cuando fue la agresión como tal al 100%. Tendría 7 años, 7 y medio, hasta los 17. Me volví antisocial porque pensaba que cualquier persona que fuera mayor o más grande que yo
podría hacerme lo mismo. Él tomó como excusa el llevarme a trabajar con él, porque mi hermana, tanto como él, era de, pues hay que ponerlo a trabajar para pues, que se haga hombre, que no sea huevón. Esa era la palabra que siempre utilizaban, es que eres un huevón. Muchas veces él mismo descomponía las cosas para arreglarlas al día siguiente. Yo todas esas veces les expliqué que no, que yo no quería, pero Lore se tomaba el puesto de, es que lo tienes que hacer porque yo soy la que te está pagando los estudios, porque yo soy mayor que tú y me debes de obedecer. ¿Quién soy? Yo me autonombro Michelle, ya no Miguel. Al día de hoy, a mis 35 años, soy estilista, soy una persona que se puede decir que se ha realizado casi en todo. Conflictué mucho en la adolescencia cuando decidí hablar de lo que me había pasado en la niñez. Mi mamá y mi papá trabajaban. Era amigo de la familia. Él llegaba a la casa, lo mandaba a Hilda, su hermana. Pues recuerdo que llegaba como que a jugar. Eso era, bueno, en ese entonces lo que él me decía que era un juego. Yo hasta la fecha no me gustan los carritos, porque él era lo que me daba, carritos. Era lo que me decía que íbamos a jugar. Se abría de piernas y se ponían los carros ahí. Primero me decía que tenía que agarrar los carros. Supe que era malo cuando mi papá nos encontró. Ahí me encontré con los calzones abajo y lo primero que hizo mi papá fue golpearlo y después golpearme a mí y meterme a bañar. Hasta ese día tendría yo 7 años. Me acuerdo lo último, a mi papá pegándome a mí en el baño con un cinturón, a este tipo
brincándose la barda de la casa golpeado. No recuerdo más de él. Él tenía mucho coraje, le gritaba que lo iba a matar. Y a mí me decía que era puerco, que era mañoso. Hace 10 años que yo no le hablaba a mi papá. En ese momento, mi papá, en su desesperación, en su decepción, en el coraje, en la sorpresa, reaccionó así, ¿no? En el grupo de amigos y de amigas lo platicas. ¿Y tú cuándo fue tu primera vez? Y te puedo decir que fuimos 10 en ese grupo que habíamos sido abusados. Todos éramos amigos de la secundaria y éramos un grupito. Y a todos nos había pasado. Ahorita yo convivo mucho con un amiga. Ella fue su hermano. Otra amiga fue su tío. A otra amiga la treparon a la fuerza a un camión y de ella se abusaron 3 personas. Cuando lo contamos, como que se hizo el momento en el que alguien empezó, se siguieron los demás, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en la secundaria en el receso y todos nos quedamos como que callados. No fue padre el estarlo contando, pero coincidimos en algo, ¿no? Nadie dijo nada de eso. Se quedó ahí. Pues no, nunca se habló. Nunca dije nada. Pues esta es la cancha que popularmente le llamamos cancha Bolaños, porque está enfrente de la colonia Bolaños. En esta cancha mis hijos iniciaron a jugar fútbol. Su entrenador, Agustín Alcántara, mejor conocido como el Guti, pues aquí nos recibía a los niños, su esposa Pueblito también. Un sábado, 11 de mayo, fueron a jugar de visita y se llevó a varios niños, Guti en su coche, de aquí de la cancha. Y llegué muy puntual por mi hijo. Y estaba yo aquí en mi coche, volteo y veo que pasando ese arbolito, Guti estaba masturbando a mi hijo. Le estaba acariciando su pene y sus nalgas. Lo que hice fue tocar el claxon. Me volteó a ver mi hijo, se subió al coche llorando y el Guti se fue corriendo hacia el fondo, hacia donde termina este andador, y se metió a la cancha por la parte de atrás, a donde están las gradas.
qué es lo que estaba pasando y me dijo que Guti lo estaba masturbando, que le estaba agarrando el pene y que le estaba agarrando las pompas y que ya llevaba tiempo haciéndole eso. Cerré mi vehículo, corrí y lo empecé a golpear. Había mucha gente, los papás me empezaron a agarrar, los papás de los niños me empezaron a agarrar de los brazos, que ya no lo golpeara más. Entonces, cuando lo dejé, lo solté, Guti se echó otra vez a correr, se metió otra vez por este pasillo y se subió a su coche que estaba estacionado donde está este bote de basura. Y se fue. En ese momento yo hablé a la policía. 3 minutos, muy rápido llegaron y le expliqué al policía lo que había sucedido y que ya se había apelado. Me preguntó que si yo sabía dónde vivía Guti. Le dije, sí, por supuesto, pues tenemos años de conocerlo. Vive allá arriba en la loma de Bolaños. Conozco su casa por dentro y por fuera, porque hace un año le quemaron su casa y yo le ayudé a repararla. No se encontraba en su domicilio. Entonces el policía me dijo, váyase a la Fiscalía 4 a levantar la denuncia. Él me dijo que era la fiscalía adecuada para levantar denuncias de abuso sexual y violación. Se tarda 1 hora en la fiscalía. En esas horas yo mandé varios WhatsApp a los papás, al grupo de papás, de lo que había sucedido. Y entonces me empezaron a llamar por teléfono los papás. Oye, es que ¿qué crees? Que eso está muy grave y voy a hablar con mis hijos, porque también hay uno de ellos que ya no quiere ir al fútbol. En la noche llegó el policía a la Fiscalía 4 y me dijo, Pablo, ya tenemos capturado a Guti, está en el Hospital General, pero por las leyes que se manejan en este país, pues no pudieron detenerlo. Pero él no podía moverse tampoco del hospital, porque presentó fractura de ambas mandíbulas. Esa noche del 11 de mayo, yo escribí una carta con mi nombre, poniendo los nombres de mis hijos, sus apellidos, y redacté lo que había sucedido y se la mandé al grupo de papás, y los papás empezaron a reenviar esa carta. Al día siguiente, domingo, me habló una amiga psicóloga, me dice, oye, ten cuidado porque por lo regular un depredador sexual termina su trabajo con los niños, los viola. Al día siguiente, lunes, muy temprano, llevé a mi hijo a su colegio, al Instituto La Paz, pero yo estaba preocupado por lo que había sucedido en la llamada con la psicóloga. Y entonces, antes de entrar al colegio, le dije, oye, te voy a hacer una serie de preguntas que quiero que me contestes. Lo que pasó el sábado, pues fue un abuso sexual. Quiere decir que te estaba masturbando, te estaba acariciando tus nalgas, Guti, pero
en alguna otra ocasión él abusó de otra forma contigo? En una ocasión, también atrás de la portería, pues metió su pene en mi ano. Otra ocasión, me obligó a subirme a su camioneta y me obligó a besarle su pene a él, y él besaba el mío, y me dijo que si yo le decía a mis papás que los iba a matar, incluyéndome a mí. Le digo, entonces ¿te amenazó? Sí, me amenazó que me iba a matar si yo hablaba. Y me enseñó una pistola que tenía en su camioneta. Fuimos el lunes, levantamos la segunda denuncia, le hicieron exámenes psicológicos y físicos. Entre lunes, martes y miércoles ya había 4 niños más víctimas de Guti. Una procedió como violación equiparada, otra como abuso sexual. Solamente iban a tomar la primera declaración de mi hijo, no la segunda de violación. ¿Te dijeron por qué? Que porque ya estaba avanzada la carpeta. Ese era el motivo. El cuarto niño, que no procedía porque lo habían violado en el estado de Jalisco, porque fueron a un torneo de fútbol a Puerto Vallarta. Esta situación es muy triste poder platicar y revivir estos momentos, principalmente para mi hijo. Pero qué bueno que él tuvo el valor de decirme la verdad, a pesar de que estaba amenazado. Qué bueno que tuvo el valor de explicarme todo lo que sucedió. Eso dio fuerza y pauta a hacer las denuncias. En el primer mes, todo lo que fue del 11 de mayo al 11 o 12 de junio, me empezaron a hablar más familias y más papás diciéndome que también sus hijos habían sido víctimas de Guti en otras generaciones, en otros años anteriores. En total hay 19 niños víctimas de Guti. De ese registro de 19 niños violados, hay uno que me habló y me dijo, ¿podemos hablar? Sí. Y cuando me senté con él a platicar, resulta que es una persona de 30 años. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Guti también abusó de tu hijo? Y me dijo, no, Guti abusó de mí hace 20 años, cuando yo tenía 10 años. Yo no lo podía creer. Y le dije, ¿y por qué no levantaste una denuncia? Me dice, es que mi mamá no me creyó, mi familia no me creyó. Dice, usted, porque usted sí le cree a su hijo, pero yo no tenía un papá que me apoyara. Le dije, ¿quieres levantar tu denuncia? Lo llevé a la Fiscalía 4, levantó su denuncia. La fiscal me dijo, no procede, porque ya expiró, ya pasaron muchos años.
Y como él, tengo 19 testimonios más, incluyendo al de mi hijo. De los 19 niños violados por Guti, solo 4 fueron apoyados realmente por sus padres. Los otros están en espera de que los primeros 4 se lleve a cabo una sentencia de juicio penal y que se lleve tantos años en la cárcel el Guti. En ese momento actúan los papás. Ese es un acto de cobardía de los padres. Un niño que ve que sus padres no denuncian un acto ilícito que le cometieron a él, pues es un niño que va a crecer inseguro, con miedos, con temores, incluso puede ser hasta un violador. Es más fácil que un niño que no sana se convierta en un pederasta cuando sea adulto por venganza, como lo hizo Guti. A un niño que fue apoyado, es apoyado por sus padres, denuncia y se libera para iniciar un proceso de sanación. Eso es muy importante en esta sociedad, aprender a hacer esto. Creo que la parte que más trabajo me costó fue la de poder construir relaciones con otras personas. Durante muchísimo tiempo yo sentía que había como algo mal conmigo. O sea, el solo hecho de hablar con una persona me hacía sentir que algo no estaba como tan bien, ¿sabes? Como ver a los ojos a una persona era, no puedo, hay algo malo en mí, así. Esta parte de la disociación, que es al final de cuentas un mecanismo de defensa, es la forma en la que tu cuerpo te ayuda a soportar un trauma para que tu cuerpo no lo sienta, porque es tan intenso que si lo siente, te enloqueces. El enojo, la felicidad, la tristeza, la ira, todas esas cosas, simplemente estaban allí, sabía que estaban allí, pero no las registraba, o sea, yo no las sentía. Yo creo que yo tuve mucha suerte de poder trabajarlo, porque yo no creía que lo que yo vivía había sido un abuso. O sea, yo no lo veía así. Creo que volqué mucha de mi atención en lo que vivió mi hermana y entonces no lo creí importante. Tuve problemas serios con el alcohol, me deprimí muchísimo. Realmente sí creo que me salvó la vida poder trabajarlo. Creo que estos silencios y no hacer nada hace que estas cosas tiendan a replicarse de alguna manera en la familia. Creo que este silencio le abre la puerta y pone en estado de vulnerabilidad a las familias. Yo se lo atribuyo como a este sentir de falta de justicia. Decir, bueno, pues si no pasó y si no pasó nada y no hubo consecuencias, puede seguir sucediendo y sucediendo y sucediendo y... Creo que la parte de hablar, de hacerlo visible y de depositar esa culpa a quien realmente le corresponde, creo que es lo que permite que eso ya no se repita y que si se repite, la persona que lo vive sepa que tiene un respaldo. En el grupo de mujeres en el que estuve, creo que todas llegamos a una conclusión y esa conclusión era que el entorno nos hizo mucho más daño que el abuso mismo.
Es decir, la reacción, las acciones que se toman en torno a todo lo que sucede son a veces mucho más significativas que el abuso mismo, que ya de por sí es un hecho terrible. Encima de eso, que exista impunidad, que no te crean, que te traten mal, que se quede así en silencio, creo que eso maximiza muchísimo todo el daño que de por sí pueda causar. Decido salirme de la universidad. Mi hermana me dijo que tenía que buscar un trabajo a la de ella. Me voy a trabajar y en esos 3 meses conozco a alguien que de alguna o de otra forma cambió mi mundo totalmente. Y bueno, yo decido comentárselo a mi familia, a mi mamá, porque yo quería establecer un lazo de confianza que no había tenido nunca antes con mi mamá. Cuando hablé con ella, se lo tomó muy mal, demasiado mal, al punto de hacer un drama y llegar hasta internarse en el hospital. Después yo estaba trabajando. Mi sorpresa fue que cuando salgo del trabajo están Lorena y Oscar esperándome. Te súbete al carro. Llegamos a la casa y entonces dijo que está consciente de que fue un error de ella por haberme dado a elegir a mí dónde quería trabajar. Y de ahora en adelante yo iba a trabajar solo con Oscar, todos los días. Y le rogué y le lloré que yo no quería trabajar con él. Y ella, como vio que era tanta mi insistencia, me dijo, ¿sabes por qué te vas a ir con Oscar? Porque ya hablamos con Patty, ya hablamos con Lau, ya hablé hasta con mi mamá. Y por ser como eres, nadie te quiere ya en la casa. Al final de cuentas no es pregunta. Como estás en mi casa y yo soy la que te mantengo, tú vas a hacer lo que yo te diga. Y punto, se acabó. Llegaron los trabajadores un día de Oscar, que específicamente son 3. Y uno me conoce literal desde los 5 años, 4, porque ya tiene mucho tiempo trabajando con él. Me dice, ¿qué onda, Santi? Y ese milagro. Entonces yo le dije, no, pues por unos problemillas. Hasta ahí se quedó. No les quería dar razón. Entonces me subo al carro con Oscar y con Lorena porque íbamos por unos tornillos. Y entonces él dijo, ¿ves cómo no tienes huevos? Ya me consta que si eres un jotito de los buenos. ¿Por qué no les dices que te saliste de la universidad y que te gusta la verga? ¿Por qué no les dices eso? Mi hermana estaba ahí al lado y nunca dijo, no le digas eso. Realmente él mismo cavó su propia tumba porque me estuvo insultando tan feo, tan vulgarmente, que llegó a un límite que yo no sabía que tenía. Llegamos a la casa y le digo a Lorena, Lorena, quiero hablar contigo. Me dice, ¿qué? ¿Te pasó algo? Y le digo, sí. ¿Oscar te hizo algo? Agarré el valor y le dije con la pura cabeza que sí. ¿Oscar te ha hecho cosas que no están bien? Sí. ¿Y lo ha hecho más de una vez? Sí. Me dijo, si tú quieres demandar, Santi, yo estoy a tu favor, pase lo que pase. Tú dime hasta dónde quieres llegar y llegamos. Y entonces yo le dije, ¿te vas a divorciar? ¿Tú crees que necesitamos a un enfermo como él en la familia? Ahí fue cuando me invadió el miedo.
es que no hubiera hablado. Es que ahora por mi culpa ella va a estar en la calle. Y mi mamá también. Y todos vamos a estar en la calle por lo que yo hablé. Creo que arrastrar con todo esto me mantuvo enojada con todos y con todo durante muchos años. Soy muy creyente de que cargar con una cosa así, más adelante, inevitablemente te lleva a lastimar a más gente. Hasta la fecha no he hablado con ella de nada de lo que pasó. Cuando me vine a Querétaro, yo seguía en terapia. Estando acá, me acerqué a una asociación. Empezaron un grupo de mujeres que habían pasado por abuso. Y yo creo que fue en donde trabajé mucho más el tema y en donde me enfrenté a un montón de cosas, pero al mismo tiempo me sentí acompañada porque era la primera vez que escuchaba gente con la misma historia que yo. Estoy segura que estaría en alguna relación abusiva porque todas mis relaciones de pareja fueron así. Y no solo de pareja, casi todas mis relaciones de amistad, familiares, laborales, de todo tipo eran relaciones que se hacían a través del abuso, siempre. Abuso hacia mí y también, la verdad, abuso de mi parte. Bueno, yo entendí apenas ahora que no es lo mismo convertirte en un abusador que ser un niño que replica el abuso porque es la única relación que entiende en ese momento, entre toda la soledad que implica esto. Al sacerdote fue la primera persona que le dije, y yo creo que durante años fue la única. Nadie más supo. Cuando alguien te escucha, es así como decir, híjole, puedo explicar a lo mejor cosas que no son sencillas de entender, ¿no? O sea, para mí el poder hablar, el poder entender que ese sentimiento inclusive es una secuela, ¿no? El poder decir, bueno, no, sí soy una persona valiosa y no fue una decisión mía, fue un adulto que abusó de esa situación de poder y que abusó de mi inocencia como niña, ¿no? Entonces, ha sido una batalla, porque sí es una batalla constante, y yo creo que de verdad, si yo no hubiera hablado, ni siquiera estaría aquí el día de hoy. Así de sencillo. Mis papás se enteraron, yo creo que ya tendría yo como unos 20 años, más o menos, cuando yo pude hablarlo con ellos. No fue tampoco nada grato. La primera reacción de mi mamá fue decir que ella había visto un documental donde la gente a veces cuando va al psicólogo se genera recuerdos como inventados, entonces que seguramente yo lo estaba inventando. Cuando yo les digo a mis papás que yo había pasado por esto, mis papás me comentan que ellos también habían tenido una situación similar. Cuando uno no trabaja, no se da cuenta, es como ir en el carro, ¿no? Tienes un punto ciego, no, cuando tú no trabajas algo, cuando tú no te volteas a ver a ti, esos puntos ciegos se hacen enormes. Ojalá se hubieran dado cuenta de ellos. Las secuelas que ellos vivieron de sus propios abusos barrieron para toda la familia. Ya estaba yo casada, ya tenía yo a mi hija, ya, o sea, y yo creo que esa parte también fue algo que a mí me movió mucho, ¿no? El saber que si yo no arreglaba mis asuntos, mi hija podía vivir lo mismo.
el silencio lo que hace es que perpetúa que estas cosas sigan pasando. Uno cree que con quitar a la persona de donde está el problema, ¿no? Dice, ay, bueno, a mí ya no me está pasando, sí, a mí ya no, pero a mí nada me garantiza que no le va a pasar a otra persona, ¿no? Y yo sé lo devastador que puede ser, entonces no se me hace humano quedarme callada. Una de las cosas que a mí me dio mucho coraje, porque a mí me dijeron así de, ¿sabes qué? Es que esto ya pasó, ya prescribió el tiempo. Y dices, es que no soy yo, o sea, es que yo sé que esa persona no solo abusó de mí, abusó de más niños, de mis amigos. Y sé que esa persona mientras esté afuera y mientras tenga vida, no se va a detener. Entonces, por supuesto que si yo pudiera denunciar lo que a mí me pasó, ya me pasó y hay cosas que yo puedo hacer para cambiarlo. Yo ya soy un adulto, pero hay muchos niños que están en esa situación y que mientras no se pueda denunciar, mientras no haya una repercusión hacia esa persona, todos esos niños están ahí. Y esa es una parte que a lo mejor a uno no lo deja tranquilo, ¿no? El decir, ¿por qué no habla a tiempo? ¿Por qué no dije? Y es parte de esto, ¿no? Es parte de decir, pues sí, a tiempo es hoy, ¿no? O sea, no importa lo que ya hice antes, hoy puedo hablar y hoy puedo decir. La parte que no tenemos clara es que la educación sexual no es nada más el coito, ¿no? O sea, cuando hablamos de educación sexual pensamos que van a ir a enseñar a los niños revistas pornográficas y no es eso. Desde qué te gusta y qué no te gusta, qué hacer cuando algo no te gusta, ese es parte de tu sexualidad, es tomarte un cafecito, es ponerte una ropa cómoda, y eso no se los enseñamos a los niños. Cuando algo les incomode, puedan expresarlo. Es más, lo expresan y son maleducados, ¿no? Entonces, criar niños que puedan enfrentarse a algo así también implica ser unos adultos menos soberbios y poder tener la capacidad de escuchar y también de exigirle al niño en la medida que uno se exige. ¿Qué esperamos de los niños? Que sean los adultos que nosotros no somos. La educación sexual o la educación para prevenir este tipo de abusos es una educación muy compleja porque es una educación emocional y es una educación que efectivamente vaya conforme a las etapas del desarrollo del niño, donde vaya entendiendo cada una de las cosas que va viviendo. Porque las viven y no nos podemos hacer así y decir, no, es que nada más porque yo no quiero que las viva porque a mí me incomoda, no las va a vivir. Hoy en día ya no me afecta el poder decir, pues, me violaron, ¿no? Pero sí puede, porque yo creía que era un juego como me lo hicieron a ver. A los 7 años yo no sabía nada y hoy veo que no estaba bien, no. ¿Qué sería? ¿Quién sería? No sé. He dejado mucho eso como en el pasado. Hoy, no sé, me gusta la vida que tengo. Tal vez hubiera sido, no sé, no estuviera aquí en Querétaro, no sé qué hubiera pasado.
¿Qué les diría? Que le hagan más caso a sus hijos. Que si se los dicen es por algo. Que no se vayan con la idea de que los niños mienten. Que las personas que han sufrido abuso, que lo digan. Da pena, da miedo. Pero al final de cuentas, tienes que seguir adelante. Con ayuda y sin ayuda tienes que salir adelante. Es importante hablarlo hasta el cansancio porque así lo hacemos visible. El escuchar a los niños es una forma de contenerlos, es una forma de decirles: estoy aquí, estoy para ti, quizá no tengo las herramientas y no sé cómo hacerlo, pero podemos salir allá afuera y buscarlas. Y existen y están allí, y hay un montón de gente que está dispuesta a poder ayudar y a poder apoyar. Hay mucho camino por recorrer, pero se puede hacer cuando uno tiene esa compañía de alguien que te cree. Des raisons? J'en ai deux, et elles se trouvent sous tes sourcils. Comment puis-je te dire que ce qu'il y a ici est plus grand que tout ce que tu pourrais trouver dans n'importe quel autre lieu? Aujourd'hui est le jour que tu espérais hier pour que les choses deviennent possibles. C'est ton tour.